En el video de hoy vamos a continuar con las fórmulas de derivación. Ya miramos las primeras 8 fórmulas de derivadas y el día de hoy vamos a mirar otras dos que se refieren a las derivadas de funciones que se multiplican y de funciones que se dividen entre sí. Empezando con la fórmula 9 que vemos ahí en pantalla, tenemos que la derivada de una multiplicación de una función u por v es igual a u por la derivada de v más b por la derivada de u. Vamos a poner un ejemplo breve para poder explicar esta fórmula y después pasamos a la siguiente fórmula 10. En este ejemplo tenemos encontrar la derivada de la siguiente función, que es x por e a la x. Si recordamos las primeras 8 fórmulas, sabemos cómo derivar la función x. Sabemos que la derivada de x es 1. Y también tenemos la derivada de e a la x, que la derivada de e a la x es e a la x. Pero no tenemos una forma de derivar x por e a la x utilizando las primeras 8 fórmulas. Ya con la fórmula 9, noten que lo que nos pide la fórmula 9 es que identifiquemos cuál es nuestra u, nuestra v, y en la respuesta tenemos que encontrar o tenemos que utilizar la derivada de v y la derivada de u. Por lo que cuando tengamos una multiplicación, lo primero que tenemos que hacer es identificar u, identificar v y después derivar u y derivar v. La derivada nuestra u es x, la derivada de x es 1. Nuestra v es e a la x y la derivada de v es otra vez e a la x. Aquí utilizamos la fórmula 1 y la fórmula 2 y la fórmula 7 para poder completar o rellenar los espacios que nos hacen falta, que es la derivada de u y la derivada de v. Bien, ya que tenemos los 4 elementos, hacemos uso de la fórmula 9 para obtener la respuesta. La fórmula 9 nos dice que la derivada de una u por v es igual a u por derivada de v, o se hace x por e a la x, más b por derivada de u, o sea, e a la x por 1. Al multiplicar x por e a la x obtenemos x por e a la x. Y al multiplicar e a la x por 1 obtenemos e a la x. Y así de esa forma terminamos de derivar esta función. Para la fórmula 10 tenemos la derivada de una división. Y aquí otra vez nos dice que una u sobre una v es igual a, noten, b por derivada de u menos u por derivada de v sobre b al cuadrado. Otra vez nos piden identificar cuál es la u, la v, y tenemos que obtener la derivada de u y la derivada de v y después utilizarlos en la fórmula. Si ponemos ahí la pantalla, el ejemplo, en esta ocasión vamos a derivar x sobre e a la x. Igual que en el caso anterior, tenemos que identificar u, identificar v y después derivar cada uno de ellos. Sabemos que la derivada de x es 1 y la derivada de e a la x es e a la x. Ya que tenemos los 4 requisitos de la fórmula, hacemos uso de ella y colocamos entonces v por derivada de u, que esto es e a la x por 1, menos u por derivada de v, que esto es x por e a la x. Todo esto dividido entre e a la x, pero elevado al cuadrado. Cuando multiplicamos e a la x por 1, tenemos e a la x, y al restar y al multiplicar x por e a la x, tenemos menos x por e a la x. Y por último, e a la x al cuadrado, esto se resuelve multiplicar la x por este 2. Entonces obtenemos e a la 2x. Si notamos, la fórmula 9 y la fórmula 10 se parecen mucho porque tenemos que identificar cuáles son los elementos que componen la u y la v. Tenemos que derivarlos, ambos elementos, y después hacer uso de la fórmula. También hay una similitud entre la respuesta de la fórmula 9
y la respuesta de la fórmula 10 en la parte del numerador. Noten que en la fórmula 9 tenemos u por derivada de v más b por derivada de u. Y en la fórmula 10 tenemos b por derivada de u menos u por derivada de v. Pareciera que es lo mismo, pero tenemos un signo menos en la división y un signo más en la multiplicación. Y además el primer término en la fórmula 10 es distinto al primer término de la fórmula 9. Hay que tener esto bien identificado porque en ocasiones, en algunos ejercicios que he revisado, hay confusión al colocar primero u por derivada de v en el numerador de la fórmula 10 y eso es incorrecto. Bien, continuando con este ejemplo, sabemos que eso se puede factorizar, e a la x menos x por e a la x se puede factorizar como e a la x que multiplica a 1 menos e a la x. Y e a la 2x se puede factorizar como e a la x por e a la x. Al factorizar de esta forma podemos eliminar e a la x con e a la x y la respuesta final que obtenemos es 1 menos x sobre e a la x. Pasemos ahora a pasar a ver otros ejemplos. Vamos a empezar a ver ejemplos de la fórmula 9. Y tenemos el primero que es y igual a 3x a la cuarta por e a la 2x. Paso 1, identificar cuál es nuestra u y nuestra v. Sabemos que nuestra u es 3x a la 4, nuestra v es e a la 2x. Y el paso 2 sería obtener la derivada de u y obtener la derivada de v. Entonces, la derivada de 3x cuarta es 2x cúbica. La derivada de e a la 2x es 2e a la 2x. Ya que tenemos los cuatro elementos, hacemos uso de la fórmula 9 y colocamos u por v, u por derivada de v más b por derivada de u. Y entonces, al multiplicar 3x cuarta por 2e a la 2x, nos queda 6x cuarta por e a la 2x. Y al multiplicar e a la 2x por 12x cúbica nos queda 12x cúbica por e a la 2x. No hay que olvidar que estos dos elementos se están sumando. El siguiente ejemplo nos menciona y igual a 2x que multiplica a x cúbica menos 4x al cuadrado. El paso número 1 es entonces identificar cuál es la u y la v. Y entonces tenemos después que el paso 2 es derivar. Nuestra u es 2x, la derivada de u es 2. Y nuestra v es x cúbica menos 4x al cuadrado. Para derivar esta v, tenemos que hacer uso de la fórmula de u a la n, de las primeras 8 fórmulas. Y la fórmula de u a la n nos dice que la derivada de una u a la n es n, o sea, hace 2, por u, que es x cúbica menos 4x, a la n menos 1, que esto sería 2 menos 1 igual a 1, por la derivada de u, que la derivada de x cúbica menos 4x es 3x cuadrada menos 4. Ya que tengo los cuatro elementos de la fórmula 9, basta con ponerlos en la respuesta. Y entonces la derivada de 2x, derivada de 2x por x cúbica menos 4x al cuadrado, es igual a 2x por 2 por x cúbica menos 4 a la 1. Noten que ya se quitó ese 1. Por 3x cuadrada menos 4. Esto es u por derivada de v. Más b, que es x cúbica menos 4x al cuadrado, por derivada de u, que es 2. Esto es u por derivada de b más b por derivada de u. Simplificando un poco, esto nos queda como 4x por x cúbica menos 4x por 3x cuadrada menos 4 más 2 por x cúbica menos 4x al cuadrado. Noten que esto se puede seguir simplificando al multiplicar, por ejemplo, este binomio por este binomio y después ese resultado por multiplicarlo por 4x. También se puede simplificar al elevar al cuadrado este binomio, multiplicarlo por 2 y al final
acumular los términos semejantes y obtener un polinomio. Pero para términos prácticos, hasta aquí termina este ejemplo. Pasemos a otro ejemplo. La derivada de la raíz cúbica de x que multiplica a e a la raíz de x. Igual que en los ejemplos anteriores, tenemos que identificar nuestra u y nuestra v. Nuestra u es la raíz cúbica de x. Nuestra v es e a la raíz de x. Y después de identificar u y v, tenemos que obtener la derivada de u y la derivada de v. La derivada de la raíz cúbica de x se obtiene con la fórmula de la raíz késima. Y la raíz késima nos dice que la derivada de una raíz késima es la derivada de u, que en este caso la derivada de x es 1, sobre k veces la raíz késima. K es 3, entonces 3 veces la raíz cúbica de ¿quién? De u. U es x. A la k menos 1. A la 3 menos 1 es 2. Por lo que la derivada de la raíz cúbica de x es 1 sobre 3 veces la raíz cúbica de x cuadrada. Para derivar v usamos la fórmula de e a la u. Y la derivada de e a la u es e a la u por derivada de u. La derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Entonces, al multiplicar y simplificar, se tiene que e a la raíz de x, su derivada es e a la raíz de x sobre 2 veces la raíz de x. Si no recuerdan cómo derivar este e a la raíz de x, pueden mandar un correo para poder preguntar. Ya que tenemos los 4 elementos, entonces, hacemos uso de la fórmula 9 al multiplicar u por derivada de b más b por derivada de u. Esto se puede simplificar, pero para fines prácticos de este video vamos a dejar este ejercicio hasta aquí. Vamos a ver otro ejemplo. La derivada de x cuadrada por e a la 45. Y si utilizamos la fórmula 9, noten qué es lo que sucede. Primero, paso 1, identificamos nuestra u y nuestra v. Nuestra u es x cuadrada, nuestra v es e a la 45. Después tenemos que obtener la derivada de u y la derivada de v. La derivada de x cuadrada es 2x. Y la derivada de e a la 45 es 0 porque e a la 45, este número es una constante. Noten que no tiene ninguna variable, por lo que esto es una constante. Y la derivada de cualquier constante es 0. Ya que tengo los 4 elementos, vamos a ver qué es lo que sucede. Si multiplico u por derivada de b, obtengo que es x cuadrada por 0, más b por derivada de u, obtengo que es e a la 45 por 2x. Si simplifico esto, noten que este primer término o este primer sumando se va a eliminar porque se multiplica por 0. Y el segundo quedaría como 2 por e a la 45 por x, donde se reacomoda porque primero van las constantes y después las variables. ¿Hay alguna otra forma de poder encontrar este resultado sin utilizar la fórmula 9? Sí la hay. Hay que recordar que como e a la 45 es una constante, antes de derivar entonces podemos sacar la constante fuera de la derivada y derivar lo que nos queda. Entonces, si este e a la 45 la saco antes de la derivada y solamente derivo la variable, esto quedaría como la derivada de x cuadrada por e a la 45, que esto es igual entonces a 2 por e a la 45 por x. Llegamos al mismo resultado. Bien, vamos al último ejemplo de esta diapositiva. Y aquí notamos algo interesante. Y es igual a x por la raíz de x menos 1 por e a la x. Si notamos, aquí no hay solamente 2 factores, hay 3, porque tenemos x que multiplica a la raíz de x menos 1, que multiplica a e a la x. Entonces, en este caso, ¿cuál es nuestra u y cuál es nuestra v?
Bueno, la respuesta corta es que puede ser cualquiera de las tres elementos, puede ser la U, y cualquiera de los tres elementos puede ser la V, pero noten cómo. Una primera opción, ya vimos que son tres factores, una primera opción es que la U sea X y que la V sea estos dos factores, o sea, otra multiplicación. Entonces, si hacemos eso, nuestra U es X y nuestra V es la raíz de X menos 1 por E a la X. Tenemos que la derivada de X es 1 y la derivada de esta raíz de X menos 1 por E a la X se obtiene al derivar usando nuevamente la fórmula 9. Al usar la fórmula 9, tenemos que poner U por derivada de V más V por derivada de U. Noten que la derivada de la raíz de X menos 1 se resuelve con la raíz k-décima y la derivada de E a la X se resuelve con la derivada de E a la U. Ya que tengo tanto U como du, así como V y derivada de V, puedo hacer uso de la fórmula 9 para derivar este producto de tres factores. Bueno, pero eso es solamente una opción. La otra opción es de que nuestra U sea X por la raíz de X menos 1 y nuestra V sea E a la X. Si ese es el caso, entonces la derivada de U es X por 1 sobre 2 veces la raíz de X menos 1 más la raíz de X menos 1 por 1, porque esto se obtiene al derivar con la fórmula 9. U por derivada de V más V por derivada de U. Y por último, V es igual a E a la X y su derivada es E a la X. Noten que no importa si son tres factores, se puede utilizar la fórmula 9 una vez y otra vez dentro del momento de obtener la derivada de alguno de los dos parámetros, ya sea U o V. Bien, utilizando la primera opción, vamos entonces a resolver el ejercicio y la respuesta va a estar dada por U por derivada de V. Noten que es U por derivada de V más V por derivada de U. Al simplificar esto, noten que queda la respuesta X por la raíz de X menos 1 por E a la X más X por E a la X sobre 2 veces la raíz de X menos 1 más la raíz de X menos 1 por E a la X. Esta es la respuesta de la derivada de tres factores. Pero ¿qué pasa si son 4 factores, 5 factores o más factores? Bueno, hay una regla o una ley de derivadas que vale la pena recordar. Aquí voy a poner la fórmula para derivar tres factores, que es muy parecida a la fórmula para derivar dos factores, y de ahí podemos extrapolar la fórmula para derivar un producto de n factores. Noten la fórmula para derivar tres factores. La fórmula para derivar tres factores sería la derivada de u por v por w. Está dada como la derivada de u por el producto de v por el producto de w. Más u por la derivada de v por w. Más u por v por la derivada de w. Con esta fórmula y la de tres factores y con la fórmula de dos factores, si son observadores, podrán extrapolar la derivada para cuatro factores. Bien, ¿qué pasa si yo quiero derivar este ejercicio, pero en lugar de hacer este procedimiento quiero utilizar la fórmula de tres factores? Bueno, tengo que identificar cuál es mi u, mi v y mi derivada y mi w, perdón. Mi u, mi v y mi w, sacar sus derivadas y entonces hacer uso de la fórmula de tres factores. La derivada de x es 1. Entonces, al multiplicar 1 por v y w, o sea, por x menos 1 por e a la x, nos queda solamente x menos 1 por e a la x, más u,
que es x, por la derivada de v por w. En este caso, la derivada de x menos 1 es 1 sobre 2 veces la raíz de x menos 1. Y nuestra u es x y la w es e a la x, por lo que multiplicado quedaría como x por e a la x sobre 2 veces la raíz de x menos 1. Y por último, más u por v por la derivada de w. Nuestra u es x, nuestra v es la raíz de x menos 1, y la derivada de e a la x es e a la x, por lo que permanece igual. Noten que esta respuesta es la misma que obtenemos al utilizar el método con la fórmula de dos factores. Nada más que el orden está intercambiado, pero la respuesta es la misma. Bien, pasemos ahora a la siguiente diapositiva para analizar otros ejemplos, pero esta vez de la fórmula u sobre v. En el primer ejemplo tenemos x a la 4 sobre x cuadrada menos 1. Hay que recordar que hay que identificar nuestra u y la derivada de u, hay que obtenerla. Nuestra v y la derivada de v hay que obtenerla. Entonces nuestra u es x a la 4. La derivada de x a la 4 es 4x cúbica. Nuestra v es x a la 2 menos 1. La derivada de x a la 2 menos 1 es 2x. Ya que tenemos los cuatro elementos, hacemos uso de la fórmula 10 y colocamos b por derivada de u menos u por derivada de v sobre b al cuadrado. Esto es x cuadrada menos 1 por 4x al cubo menos x a la 4 por 2x sobre x cuadrada menos 1 al cuadrado. Si simplificamos esta división, nos queda como 2x a la 5 menos 4x al cubo sobre x a la 4 menos 2x al cuadrado más 1. ¿Cómo se hizo? Bueno, primero se multiplicó este binomio por 4x al cubo y se multiplicó x a la 4 por 2x. En el denominador se elevó este binomio al cuadrado y después se simplificaron los términos semejantes y se obtuvo esta respuesta. Pasemos a otro ejemplo. La derivada de e a la 2x sobre x más 1. Y nuevamente tenemos que identificar u, v, obtener derivada de u y derivada de v. La derivada de e a la 2x es 2 por e a la 2x. La derivada de x más 1 es 1. Ya que tenemos los cuatro elementos, nuevamente colocamos los cuatro elementos pero siguiendo el orden de la fórmula 10, que es b por derivada de u menos u por derivada de v sobre b al cuadrado. Y obtenemos x más 1 por 2e a la 2x menos e a la 2x por 1 sobre x más 1 al cuadrado. Simplificando, tenemos la respuesta 2x por e a la 2x más e a la 2x sobre x cuadrada más 2x más 1. Se puede sumar e a la 2x por 2x por e a la 2x. No se pueden sumar porque este elemento tiene un factor. Entonces hay que tener mucho cuidado con el álgebra para no confundir los elementos. Seguimos con el siguiente ejemplo. Ahora tenemos logaritmo natural de x cuadrada sobre e a la 4x cúbica. Igual que en los otros dos ejemplos, primero identificamos la u, la v y derivamos. La derivada del logaritmo natural de x cuadrada es 2x sobre x cuadrado. Simplificado queda como 2 sobre x. Y la derivada de e a la 4x cúbica es 12x cuadrada por e a la 4x cúbica. ¿Por qué? Bueno, porque la derivada de 4x cúbica es 12x cuadrada y la derivada de una e a la u es e a la u por derivada de u. Ya que tengo los cuatro elementos, continuamos usando la fórmula 10 al colocar b por derivada de u menos u por derivada de v sobre b al cuadrado. Y nos queda esta expresión que se puede simplificar. ¿Qué pasa si tengo ahora el siguiente ejemplo, donde el numerador es una variable y el denominador es una constante?
Bueno, si uso la fórmula 10, la u sería x, la v sería 3, la derivada de x es 1, la derivada de 3 es 0. Y cuando hago uso de la fórmula 10, voy a obtener b por derivada de u menos u por derivada de b sobre b al cuadrado. Noten que este último término se va a hacer 0, por lo que realmente la derivada quedaría como 3 sobre 9, o se hace 1 sobre 3, simplificado. ¿Hay alguna otra forma de encontrar esta respuesta sin utilizar la fórmula 10? Sí la hay. Si factorizamos este x sobre 3 como un tercio que multiplica a x, y entonces este un tercio lo sacamos fuera de la derivada, y como ya conocemos que la derivada de x es 1, la respuesta a este ejercicio se culmina al multiplicar 1 por un tercio, y nos da como respuesta un tercio. Pasemos ahora entonces al siguiente ejemplo. Tenemos la derivada de x cuadrada más 4x sobre x menos 1 sobre x más 1. Esta es una fracción de fracciones o una división dentro de otra división. En este caso, vean que esta línea es más grande que esta otra línea de división, por lo que decimos que el numerador o nuestra u es x cuadrada más 4x y nuestro denominador o nuestra v es x menos 1 sobre x más 1. Al hacer uso de la fórmula 10, entonces tenemos que obtener la derivada de u, que es 2x más 4, y la derivada de v, que es x más 1 por 1 menos x menos 1 por 1 sobre x más 1 al cuadrado. ¿Cómo se obtuvo la derivada de v? Al volver a utilizar la fórmula 10. Noten que es b por derivada de u menos u por derivada de v sobre b al cuadrado. Esto se puede simplificar. ¿Cómo quedaría? Bueno, vamos a colocar el siguiente paso y ahí discutimos cómo quedaría simplificado esta división. Entonces el siguiente paso nos dice que es b por derivada de u menos u por derivada de v, noten, sobre b al cuadrado. ¿Cómo es que pasamos de este derivada de v a esta otra derivada de v ya en la respuesta de la derivada? Bueno, vean que x más 1 por 1 es igual a x más 1. X menos 1 por 1 es igual a x menos 1. Pero ese signo menos va a hacer que cambien los signos internos de este binomio. Quiere decir que este es menos x y este menos 1 es igual a más 1. Por lo que x más 1 menos x más 1, esta x negativa elimina esta x positiva y 1 más 1 es igual a 2. En el denominador lo que se hizo fue elevar este binomio al cuadrado y nos queda como x cuadrada más 2x más 1. Esta es la respuesta a esta derivada de fracciones. Sin embargo, si antes se usa álgebra, se puede simplificar este problema. Noten, vamos a hacer uso de una fórmula, de un método que se conoce como ley de la tortilla, donde se multiplican los medios por los medios y los extremos por los extremos. Noten que se le agregó un 1 como denominador al numerador de la fracción principal. Al hacer esto, entonces multiplicamos primero extremos por extremos, que van en el numerador, y medios por medios, que van en el denominador. Noten que de tener esta fracción de fracciones, ahora tenemos una única fracción. Lo que sigue aquí ahora es multiplicar estos dos factores, estos dos binomios, simplificar y después derivar utilizando solamente una vez la fórmula 10. Si revisamos la fórmula 9 y 10, tienen como común que tenemos que identificar cuál es nuestra u, nuestra v, obtener la derivada de u, derivada de v, y después hacer uso de la fórmula 9 o 10. Sin embargo, vamos a ver algunos casos donde se puede evitar hacer todo esto. En los siguientes ejemplos vamos a ver algunos recordatorios de álgebra que nos van a permitir simplificar nuestro desarrollo de una derivada
Por ejemplo, tenemos la multiplicación de monomios, la división, la factorización y la división de fracciones, como ya vimos en el ejemplo anterior. Vamos al primer ejemplo. La derivada de x cuadrada por x cúbica se puede resolver si se utiliza la fórmula 9, porque nuestra u es x cuadrada, nuestra v es x cúbica, y la derivada de u es 2x, y la derivada de v es 3x cuadrada. Al hacer la fórmula 9, tenemos que esto quedaría como x cuadrada por 3x cuadrada más x cúbica por 2x. Simplificado nos queda como 3x a la cuarta más 2x a la cuarta. Y esto al juntar los términos semejantes nos queda como 5x a la 4. Se pudo haber evitado el uso de la fórmula 9 si primero se usa álgebra al multiplicar x cuadrada por x cúbica. Al multiplicar x cuadrada por x cúbica tenemos x a la 5 y la derivada de x a la 5 es 5x a la 4. Noten que es lo mismo. El siguiente ejemplo nos pide derivar x a la 5 sobre x a la 2. Nuevamente aquí se puede hacer uso de la fórmula 10. Al identificar cuál es nuestra u, nuestra v, derivar u, derivar v y hacer uso de la fórmula 10. O se hace x a la 5, perdón, x a la 2 por 5x a la 4, porque esto es b por derivada de u, menos x a la 5 por 2x, porque esto es u por derivada de v, sobre x a la 2 al cuadrado, porque es nuestra b al cuadrado. Entonces, al multiplicar x al cuadrado por 5x a la 4, nos queda como 5x a la 6. Y al multiplicar x a la 5 por 2x nos queda como 2x a la 6. 5x a la 6 menos 2x a la 6 nos queda como 3x a la 6. Y entonces x al cuadrado es igual a x a la 4. 3x a la 6 sobre x a la 4 es igual a 3x cuadrada, que se obtuvo al utilizar la fórmula 10. Pero si primero se simplifica con álgebra, x a la 5 sobre x a la 2 es igual a x al cubo. Y la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Otra vez, se ahorra uno el paso o la derivada con estas fórmulas si primero se usa álgebra. Un ejemplo más. La derivada de x a la 4 más 2x cuadrada más 1 por x cuadrada más 1. Si utilizo u por v, la fórmula 9, tengo que derivar primero la fórmula, voy aquí a retroceder un poquito, voy a tener que derivar este trinomio y también derivar este binomio y hacer uso de la fórmula 9. Pero noten que si me paso directamente a álgebra y factorizo este trinomio es igual a x cuadrada más 1 al cuadrado, que multiplica a x cuadrada más 1. Y al multiplicar x cuadrada más 1 al cuadrado por x cuadrada más 1 a la 1, nos queda como x cuadrada más 1 al cubo. Es más sencillo derivar x cuadrada más 1 al cubo que derivar x a la 4 más 2x cuadrada más 1 por x cuadrada más 1. Y entonces, esto lo puedo derivar con la fórmula de u a la n, y entonces la derivada sería n por u a la n menos 1 por derivada de u, que esto es 6x por x cuadrada más 1 al cuadrado. Veamos el último ejemplo. El último ejemplo sería x por e a la x sobre 2x sobre 3. Esto es una fracción de fracciones. Si primero uso la fórmula de división de fracciones para simplificar esta fracción, multiplico extremos por extremos y medios por medios. Entonces, a multiplicar extremos por extremos tengo que es x por 3 sobre medios por medios, que es e a la x sobre 2x. Entonces, quedaría como 3x sobre 2x por e a la x, que esto es igual, si simplifico, como 3 sobre 2 por e a la x. Esto lo puedo derivar con la fórmula 10. Noten que es
b por derivada de u menos u por derivada de v sobre b al cuadrado. Y simplificando me queda como menos 6 e a la x sobre 4e a la 2x, que volviendo a simplificar nos queda como menos 3 sobre 2e a la x. Hay otra forma de poder encontrar este resultado sin usar la fórmula 10. Una vez que ya tengo esta simplificación, se puede derivar sin usar la fórmula 10. El reto sería preguntarles cómo sería. Se los dejo como tarea para que lo puedan hacer en sus casas. Pues muchachos, como repaso de este video, se agregaron dos fórmulas, las fórmulas de multiplicación y de división. Y para ambas fórmulas, el método o los pasos a seguir consisten en lo siguiente. Primero se identifica cuál es la u y la v, después se obtiene sus derivadas y después se usa la fórmula ya sea la 9 o la 10. Pero también se prefiere primero utilizar álgebra antes de derivar para poder simplificar nuestro análisis y nuestro desarrollo de derivadas. Esto fue todo por este video. Nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.